En efecto, aunque estas mismas tendencias en términos de crecimiento, de evolución de los niveles de ingreso per cápita, pueden ser parecidas entre dos economías, al mismo tiempo, estas pueden tener diferentes trayectorias en términos de bienestar y de desarrollo, es decir, ese crecimiento puede tener un impacto diferenciado en el desarrollo de dos países diferentes, ¿no? En este caso, al comparar, por ejemplo, la trayectoria del crecimiento de República de Irlanda, se tradujo a sí mismo en bienestar social y bienestar no material, ¿no? Si podemos ver algunos indicadores como el índice de desarrollo humano, uno de los cuales el de Irlanda se encuentra entre los más altos del mundo, mientras que el de Guinea Ecuatorial es muy bajo. El índice de libertad económica, de igual manera, hay diferencias sustanciales entre estas dos naciones. La esperanza de vida al nacer en República de Irlanda se tiene 22 años más que la esperanza de vida que tiene una persona en Guinea Ecuatorial, y así con otras variables, por ejemplo, la tasa de mortalidad en menores, la tasa de mortalidad materna, el porcentaje de la población con acceso a electricidad. En fin, estos indicadores sociales también son muy importantes, ¿no? Y pueden prevalecer algunos problemas de esta índole en países cuyo crecimiento puede ser elevado, pero no se traduce en beneficios en términos de una distribución de los beneficios que genera este crecimiento económico. Entonces, aunque el principal criterio histórico para medir el desarrollo desde el punto de vista económico principalmente fue la acumulación, evidentemente, desde una perspectiva cuantitativa de lo que es la mayor generación de producto por persona y su tasa de crecimiento, a partir de cierto momento también la discusión en términos de desarrollo se ha centrado en el aspecto distributivo de este crecimiento, es decir, en las dimensiones que abarcan la repartición de los beneficios del crecimiento económico. Principalmente se encarga de evaluar si esta expansión de la producción por persona a su vez se ha traducido en logros sociales, ¿no? Como la reducción de la pobreza, una mejor distribución del ingreso, es decir, en general mejoras en las condiciones de vida de la población, cambios tecnológicos también y en la estructura de la economía. Por tal razón, tenemos que ir también hacia otros indicadores, tanto económicos como sociales, para medir el desarrollo económico, el estado de desarrollo económico de un país a lo largo del tiempo. En ese sentido, introducimos el concepto del coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad en la distribución de la renta generada dentro de una población, es decir, refleja hasta qué punto esa distribución del ingreso entre los diferentes individuos que conforman a una economía puede estar muy lejos o muy cerca respecto a lo que es una distribución perfectamente equitativa. Es decir, se construye una métrica de distribución perfectamente equitativa y el coeficiente de Gini lo que nos va a dar es con los datos reales del país qué tan cerca se está de esa distribución o qué tan lejos se puede estar, ¿no? Entonces, este coeficiente va a medir qué tan equitativamente se pueden estar distribuyendo los ingresos entre los habitantes de un país. Recuerden que el PIB per cápita, lo que es un indicador promedio, pero cuando vemos la distribución del ingreso, podemos estar reflejando un aspecto completamente diferente del estado de desarrollo. El cálculo del coeficiente de Gini implica la construcción de lo que se conoce como una curva de Lorenz y el cálculo del área entre esa curva y la línea de perfecta igualdad, como lo vamos a ver a continuación en este gráfico. Fíjense que esta línea de igualdad es una recta de 45 grados, ¿ok? Y básicamente nos dice que, bueno, el 25% de la población concentra el 25% del ingreso, el 50% de la población concentra el 50% del ingreso, el 75% de la población concentra el 75% del ingreso y el 100% de la población evidentemente tiene el 100% del ingreso. Esa es la línea de igualdad, digamos, equitativa, ¿no? Cada punto en el eje de las X representa
el porcentaje de la población que tiene el correspondiente porcentaje del ingreso, ¿no? Ahora, la curva de Lorenz se construye sobre la base de los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, ¿no? Empezando desde la persona o el hogar más pobre, ¿no? Es decir, se va sumando, se va acumulando el porcentaje de ingresos que recibe cierta cantidad acumulada de receptores, ¿no? Luego, el índice de Gini lo que hace es medir la superficie entre la curva de Lorenz y la línea hipotética de equidad absoluta, ¿no? Que es esta línea de 45 grados, que está expresada, digamos, como porcentaje de la superficie máxima debajo de esa línea, ¿no? Y en este caso, bueno, el coeficiente de Gini es, en este caso, el área entre la curva de Lorenz y la curva de la línea hipotética, la línea hipotética de equidad absoluta sobre esa área más el área total debajo de la línea de equidad absoluta. Entonces, el proceso es: 1, se ordena la población de menor a mayor ingreso; 2, se calcula el porcentaje acumulado de la población y el porcentaje acumulado de la renta, es decir, para el 1% de la población, cuánto tienen estos acumulados de ingreso; para el 2% de la población, cuánto es lo que ellos han percibido del ingreso generado en la producción de ese periodo, y así sucesivamente. Se grafican estos datos, se obtiene la curva que se encuentra por debajo de la línea de perfecta igualdad, digamos que en este caso es la curva de Lorenz, y se calcula luego el área entre esa curva de Lorenz y la línea de igualdad o distribución perfectamente equitativa. Esa área representa la desigualdad en la distribución de la renta, y el coeficiente de Gini se obtiene dividiendo el área entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad por el área total bajo la línea de igualdad. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fórmula simplificada de G, que es el coeficiente de Gini, es el cociente entre el área medida entre esta curva de Lorenz con esta línea de igualdad sobre A más B, donde ya conocemos a A, y le sumamos a B, que es el área bajo la curva de Lorenz. Un CG, o sea, un coeficiente de Gini cercano a 0, indica una distribución de la renta muy igualitaria. ¿Ok? Una distribución de la renta muy igualitaria significa equidad perfecta. Todos los hogares tienen los mismos porcentajes de ingresos. Pero si este coeficiente de Gini se acerca a 1, entonces la distribución del ingreso es muy desigual, es decir, hay una inequidad perfecta. Sería el caso extremo donde una sola persona tiene todos los ingresos generados en la producción. A continuación vemos acá con datos de América Latina, vemos que el 10% de la población tiene aproximadamente menos de 2% del ingreso. Cuando vemos el 20% de la población, o sea, el decil 2, tiene acumulado como casi un 5% del ingreso. Solamente si nos vamos hacia abajo, solamente el decil 10, que es el 10% más rico de la población, tiene casi el 35% de los ingresos generados en la producción de un año determinado, ¿no? Ahora, ¿qué factores influyen en la desigualdad? Esto es muy importante. Bueno, la estructura económica, la concentración de la propiedad, de la riqueza, el tipo de industria que prevalece en un país, la tecnología que hay disponible, puede influir de manera positiva o negativa en la desigualdad. También la política fiscal, porque los impuestos y los programas de transferencia pueden afectar la distribución de la renta generada en la producción económica de un año o de un periodo. Asimismo, la ubicación urbana. A menudo las ciudades presentan una marcada segregación residencial, sobre todo en América Latina, en África, donde los grupos socioeconómicos más altos tienden a concentrarse en ciertas áreas que tienen mayor valor, tienen mejores, digamos, capacidades desde el punto de vista del urbanismo, mientras que digamos, los más bajos, los grupos socioeconómicos más bajos, se ven relegados hacia las áreas periféricas, donde sus propiedades casi no tienen algún valor,
donde estas personas tienen acceso a pocos servicios públicos. La carga económica también es un factor muy importante. Por ejemplo, si a un trabajador tiene una familia numerosa, implica mayores gastos. Esos mayores gastos pueden llevar a las familias a tomar decisiones difíciles en cuanto a educación, alimentación y vivienda. Por ejemplo, una familia numerosa, los hijos pueden dejar de asistir a las escuelas y para ponerse a trabajar rápidamente, pero a largo plazo eso va a condicionar su situación, va a quedar anclado en esa posición porque al tener menos educación no puede tener, digamos, ningún tipo de progreso social. Y la educación, porque el acceso a la educación de calidad puede reducir también la desigualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, de equiparar las oportunidades para que las personas de los grupos socioeconómicos más bajos puedan mejorar sus condiciones en el futuro a través de mejores empleos, mejores remuneraciones, ¿no? Acá vemos, bueno, básicamente en América Latina, la composición también precisamente de desempleo, precisamente los países quizás más pobres o más desiguales de la región, como Honduras, Bolivia, Nicaragua, tienen una altísima tasa de empleo informal, mientras que los países donde hay mayor o menor desigualdad, como Uruguay o Chile o Costa Rica, el empleo es principalmente formal. Vemos una referencia, bueno, de un barrio en Indonesia. Indonesia es una de las economías de mayor crecimiento económico en los últimos 40 años. Sin embargo, vemos los barrios como todavía, digamos, muchas personas viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones paupérrimas, en zonas que, digamos, de las ciudades donde no tienen buenos servicios públicos. Entonces, es un ejemplo de que el crecimiento a veces no se traduce en desarrollo económico, precisamente por esos factores estructurales que no han sido solucionados mediante una expansión económica.